de Judá. O el león de Judá y todo eso. Sí, pero ese es un buen comparativo, ¿eh? Porque podríamos pensar, hay un cordero, ¿cómo lo vamos a representar como un cordero? Un león. Pero cuando es un león, ya. ¡No! Es el mismo error. Ajá, pues es lo que hemos visto, que cuando dice que con brazo fuerte, o sea, no es que Dios tenga un brazo, sino que está mostrando ahí como un atributo de Dios, ¿no? Y lo mismo con... Esa es la razón Pero, de por qué se menciona un cordero. ¿por qué le dicen león de Judá? Porque igual, o sea, por lo mismo, ¿no? Por lo Porque es mismo. Como su fuerza. Como Exacto. Y el cordero es... La mansedumbre con la que fue a entregarse. Nada más, no es la imagen. No es la imagen. No es la imagen. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Dudas? Qué bueno que salió. Este es muy buen comparativo. Es muy buen comparativo. Porque finalmente son creaciones de Dios mismo. Entonces, esas representaciones están mal. Están mal. Sí, es verdad, porque cuando tú ves un crucifijo y ves sus manos ensangrentadas y todo eso, pues mueve tus sentimientos. Y realmente no se trata de eso. O sea, No. lo que hemos entendido es que Dios es espíritu. ¿Y cómo puedo imaginarme un espíritu? Exactamente. ¿Cómo lo puedo imaginar? O sea, es ahí donde te digo que tal vez es un poco difícil para nosotros que somos, ¿cómo dices? Que somos Finitos. finitos, ¿no? Entonces Claro. no podemos entender Exactamente. tal cosa. El crucifijo, cuando yo lo estudié y se los expliqué, justamente es una perfecta forma de ver cómo nosotros somos distorsionados. Sí pasó, sí, claro que pasó. Sí pasó, pero... Y le dolió muchísimo. Sí, porque... Pero dejamos de ver la victoria de Jesucristo en él. Hoy vamos a ver eso. Con lo que les había dicho de la serpiente. Ahorita lo van a ver. Hoy lo estudié un poquito más. Divino. Vamos a ver. Y efectivamente nos distorsiona. No, entonces vemos el corazón sagrado de Jesús. El mismo problema. No. ¿Qué es un corazón así abierto? Pues, ¿qué te dice? Nada. Es amor. Y otra vez empieza la distorsión. Es exactamente el mismo problema. Son distorsionadas nuestras imágenes. Fíjate que ahorita que venía en el carro, venía escuchando una predicación de Sergio. La escuché porque las guardé, porque yo quería Perdón tener la un risa, punto pero de es que... comparación después de que estudiáramos, ¿no? Y entonces hoy dije, a ver, voy a escucharla, y la escuché, y desde la oración está súper mal. Está patético. ¿Cómo es posible? Dice, qué valiente. Le dice Dios, en la oración le dice a Dios que gracias porque está en ese lugar, habla de ese lugar, y acabamos de ver a la mujer samaritana en la oración, en la adoración a Dios. Entonces dice, gracias porque sabemos que estás en este lugar, Espíritu Santo. A ti te plació estar en este lugar. Eran sus palabras, sí. ¿No? A ti te plació estar en este lugar, en todos los rincones de este lugar. No, y podríamos platicar sus herejías, por ejemplo. Ahorita lo escuché y venía yo así como dije, Santo. Y podríamos ver sus herejías, por ejemplo, su imagen esta de que yo vi a todos encarcelados y Dios le preguntó al diablo que cómo podía liberarlos, como si Dios le debiera algo a Satanás. No, patético. Andaban todos encadenados. Exacto, esas imágenes y entonces ya no es una distorsión patética. A que tú imagines cosas. Lo que pasa es que es una tendencia metafísica. Ellos acuérdate que son de mentalizar, y eso es ocultismo. Sí. Eso es ocultismo puro, Se escucha una predicación y ahora no. Gracias a Dios. Yo no lo soporto. Gracias a Dios y gloria a Dios. Ya lo entiendes. Exacto. Ya entiendes lo que está mal. Vamos a 1 Timoteo 1:17. Es un tema que hemos estado viendo, lo vamos a reiterar. Hablamos de este punto justamente para hablar de que Dios no puede ser representado en imágenes, ¿ok? 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice de Jesucristo? Bueno, Jesucristo y de Dios, invisible. Entonces,
lo vimos hace rato, no podemos fabricar imágenes porque se opone a que nosotros podamos atender a lo que realmente Dios es. Sus obras, su carácter, sus atributos tal como está revelado. Pero también vimos cómo se opone a nuestra propia naturaleza para dejar de pecar, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros estemos ligados con imágenes, vamos a estar siempre ligados al pecado. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo? El pueblo no vio figura atender a las palabras, ¿sí? Pero esas mismas palabras nos refieren a que hubo manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ni se diga. Cuando la palabra habla, por ejemplo, de la nube, como la nube cubría el monte, o el templo, o la nube que cubría al pueblo y la columna de fuego. ¿A qué se refiere? Bueno, son manifestaciones de Dios. Pero sobre todo esa nube que cubría ese monte y el tabernáculo, hablan de la gloria de Dios manifestada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero esto los judíos le llamaban el Shekinah, ¿ok? No es una palabra que venga en el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea, pero que refiere a eso, a la presencia de Dios manifestada. Sabemos que Dios es omnipresente, pero se manifestaba fuertemente y de esa forma, ¿sí? Éxodo 13:21. También la transfiguración, ¿no? Ahorita vamos al Nuevo Testamento. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sí? Y fíjense, Primera de Reyes 8. Diez y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Cómo es entonces que la palabra califica a Dios como invisible y esto? ¿Cómo lo podemos conjuntar? Porque esto no es Dios. Son manifestaciones de Dios, pero no es Dios. O sea, lo más cercano, bueno, a Jesucristo en la transfiguración, por ejemplo, se le vio con sus magnífico, pero como hombre todavía, y glorificado, o sea, con toda la gloria manifestada, pero como hombre todavía. Si no, hubieran muerto. ¿Quién va a ver a Dios? El puro de corazón. Pero vamos a tener un cuerpo que lo pueda soportar. Este cuerpo no lo puede soportar. Bueno, pero eso ya va a ser después. Ya, después. Ahorita sí. Ahorita no. No podemos. No lo puede soportar nuestro cuerpo. MacArthur criticando a toda esta bola de herejes que dicen, no, es que a mí, yo platico con Dios, con Jesús todos los días. Y dice que alguna vez alguien le platicó que yo estaba rasurándome y de repente me apareció y platicamos. Y, órale, ¿qué hiciste después? No, pues seguí rasurándome. Y dice, ¿cómo puede, o sea, cómo una persona puede estar... Exacto, ¿no? Exacto. O sea, son de las tonterías que se inventan y que no... Realmente es una falta de respeto a Dios. ¿Por qué no le conocen? Yo creo que ni te atreves a verlo. Exacto. Pero, entonces esto realmente, este Shekinah, esta presencia, esta gloria de Dios, ¿qué es lo que sucede? No es Dios mismo, pero son manifestaciones de Él. Y así se le pudo ver en esos atributos, en esa gloria que incluso invadió de tal forma que no permitía que nadie más estuviera. Es impresionante, pero es eso, ¿sí?
O sea, sigue siendo invisible y estos son nada más manifestaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Nuevo Testamento. ¿Cómo se manifestó? Emmanuel. Dios con nosotros. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se reitera esta situación. Dios es invisible. No se le ha visto. Se han visto manifestaciones. No se le ha visto a Él. No puede el ser humano hacerlo. ¿Pero qué hizo? Sí vio a Dios encarnado. Como a través del Hijo, versículo 14. Y aquel Verbo, es decir, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente a través de ese velo de su propia carne es que era posible verle. Pero propiamente como tal, no es Dios con todo su esplendor. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios habitando aquí. Ese Dios eterno, ese Dios infinito, esa persona de Jesucristo, vino en un cuerpo, en una célula, porque así empezó. Sí. ¿Ok? Ahí estuvo. Pero propiamente Dios es invisible. No descubrió la plenitud de su ser. No, porque no puede ser. Primera de Timoteo 6, 15 a 16. Aunque lo vemos, aunque se le vio, vamos a ver cómo lo revela la palabra, ¿no? Primera de Timoteo 6, 15. Vamos a empezar desde la segunda parte del 14. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni pudo ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, ¿cómo podemos ver estas dos comparaciones? Porque una cosa es la manifestación de Jesucristo encarnado como hombre, con ese velo que es la carne que nos permitió verle, y otra es totalmente desplegado. Esa parte, ese Jesucristo, ese Dios totalmente como es, sin ese velo de la carne, nadie lo ha visto. Porque es invisible y insisto, no lo podríamos soportar. Nadie podría verlo en su plena gloria. Caeríamos muertos. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Finalmente, ¿qué pasa? Es Cristo quien nos revela al Padre. Obviamente la palabra inspirada nos va hablando, pero finalmente Jesucristo es la revelación final. ¿Sí? Lo vimos en Hebreos 1, como Dios viniendo hablando, pero Jesucristo viene a revelarnos al Padre. ¿Y por qué ves que Jesucristo nos pudo revelar al Padre? Porque Él proviene de Él. ¿Sí? Juan 6, 4 y 6. Juan 3, 31. El que de arriba viene, no es Juan 6, 4 y 6, es Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado. Entonces, ¿de dónde viene Jesucristo? Viene del Padre, viene de Él y por ende nos puede testificar acerca de Él. ¿De acuerdo? Ya más adelante en Primera de Juan vemos cómo
quien es del cielo, quien es